¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La muerte también tiene sentimientos. Clarita, como de cariño le decía su madre, era una niña de 7 años. Elisa quedó embarazada de ella, con tan solo 15 años de edad. Su madre la echó de la casa, y desde entonces se vale por ella misma y su hija. Pero Elisa por su edad no conseguía un buen trabajo que le ayudara a sobrevivir junto con su hija. Había días que les tocaba dormir en la calle, pues el dinero no les alcanzaba para pagar la renta. Otros días, Elisa pasaba días sin comer, para que a su hija no le faltara la leche. Clarita, desde que era una bebé, su comportamiento fue extraño. Elisa miraba cómo sonreía sola y jugaba como si alguien estuviera ahí con ella. Al principio no le dio importancia, pues ella había oído que los bebés miran ángeles. Cuando por fin Elisa consiguió un trabajo que le proporcionaría el dinero que necesitaba para vivir bien junto a su hija, se mudó a una casa, la cual estaría pagando por partes, pero que al final sería suya y de la niña. Le estaba yendo bien, mejor que nunca. Clarita se quedaba sola en la casa durante la noche, pues su madre salía a trabajar. En una de esas noches, la niña miró algo que llamó su atención. Un hombre alto de capa negra. No le podía ver el rostro, pero sí sus manos. Estas parecían esqueléticas. Pero Clarita no tuvo miedo, debido a que ella miraba esa clase de espíritus a diario. Al llegar Elisa, la niña le contó, pero Elisa pensaba que eran imaginaciones de la niña. A la siguiente noche, aquel hombre de capa negra estaba ahí otra vez. Esta vez Clarita decidió acercarse. A una distancia que ella consideró prudente, se quedó parada y le preguntó, ¿qué haces aquí? ¿Qué necesitas? Pero no obtuvo respuesta. La niña, en su inocencia, comenzó a querer entablar una conversación con aquel extraño hombre. Le contaba la vida que había tenido con su madre y lo mucho que la amaba. Pero aquel hombre nunca pronunció alguna palabra. Así pasaron 3 días más, y Clarita, aun cuando su madre no le creía, le seguía contando la visita de aquel hombre. Elisa entonces pensó que quizás podría tratarse de alguien vivo que quería hacerle daño a su hija. Sintió temor por su hija, así que una noche se quedó. Pidió permiso en su trabajo y se quedó con su hija para saber quién podría estar llegando a su casa al darse cuenta que la niña se quedaba sola. Al caer la noche, Elisa salió de la casa como si en realidad fuera para su trabajo. Se quedó en una esquina del patio, escondida, esperando que aquel hombre del que su hija hablaba apareciera. Pasó 1 hora y nada ocurría. En eso miró a Clarita por la ventana. Estaba sentada en uno de los sillones y parecía hablar con alguien. Elisa entonces se acercó a la ventana con mucha cautela para ver con quién platicaba su hija. Para su sorpresa, Clarita estaba ahí sola, hablando con alguien que al parecer era imaginario. Entonces Elisa pensó que como su hija desde muy pequeña le decía que ella veía espíritus no vivientes, este era otro más, producto de su imaginación. Elisa siempre fue escéptica, así que siempre pensó que su hija tenía una gran imaginación. De nuevo empezó la rutina de ambas, y al caer la noche, Clarita estaba ahí con quien ya consideraba su amigo, sentada en un sillón, platicando sus travesuras del día. Sin embargo, aquel hombre nunca había pronunciado palabra alguna, solo parecía escucharla con atención, hasta que un día, después de varios tiempo, aquel hombre misterioso abrió su boca y le dijo, Clarita, he oído tus anécdotas, tus travesuras, y lo mucho que has sufrido junto con tu madre. Déjame decirte quién soy. Yo soy el que viene por las almas de quienes mueren. Ese es mi trabajo,
a lo que Clarita le dijo: «¿Entonces tú eres la muerte? Pero aquí nadie ha muerto». A lo que la muerte le respondió: «Clarita, tu madre fue golpeada hasta la muerte por un hombre a quien le ofrecía sus servicios. Ella era la razón por quien venía a este lugar». Clarita entonces comenzó a llorar y le suplicó a la muerte que no se llevara a su madre, que ya no tenía a nadie más. La muerte entonces se entristeció al ver a la niña en su angustia y desesperación, al saber que su madre se había marchado. Clarita le gritaba que por favor se la devolviera, que ella amaba a su madre. Clarita tomó lo más valioso que tenía, su único juguete, que era un osito de peluche. Le dijo que se llevara su osito y le dejara a su madre. Le pedía a la muerte. La muerte, al ver la inocencia de la niña, no pudo evitar derramar una lágrima. Pero Clarita, al ver que no convencía a la muerte, entonces le ofreció su vida. Le dijo que también se la llevara a ella. «He disfrutado tu compañía todos estos días, y eres una buena niña. Desde ahora ya no estarás sola», le dijo la muerte entre lágrimas a la niña. Elisa y Clarita sufrieron mucho, pero al final la muerte se apiadó de la niña y no la dejó sola. Elisa trabajaba como prostituta. Solo así ella vio una salida a sus problemas, pero ese trabajo la condujo a la muerte. La muerte se llevó a Clarita, se la llevó con ella, y desde entonces cuentan que la muerte se deleita de las conversaciones y travesuras de Clarita. Ya nunca más la muerte estuvo sola. ¿Quién es esa señora? Es sabido por todos que los niños poseen una imaginación prodigiosa por el simple hecho de ser niños. Dales una caja vacía y harán de ella una nave, un auto, o hasta desearán vivir en ella. Miramos con ternura cómo se divierten descubriendo el mundo y examinando aquellas cosas que desconocen. Hasta es posible que noten algo que nosotros no. La siguiente historia me la contó mi abuelo. Él es un hombre campesino, hecho y derecho, nacido y criado entre los cerros de la Sierra Madre del Sur. Cuando él era un niño, abundaban las leyendas e historias de seres extraños y peligrosos. Algunos robaniños, mientras que otros hacían que los borrachos olvidaran dónde estaban, y cuando entraban en razón, se hallaban caminando hacia su muerte, en la cima de un escarpado cerro. Los niños crecían con un constante temor a lo que pudiera haber afuera del pequeño pueblo, a las penumbras que señoreaban las oscuras calles de la comunidad, a la que aún no llegaba la energía eléctrica. En una ocasión, mi abuelo jugaba entre la maleza y los árboles, junto con algunos niños y su prima. Comenzaba a oscurecer, pero allá nada significan los números en el reloj. La gente duerme cuando tiene sueño, y se levanta cuando cantan los gallos. Así que los despreocupados infantes corrían descalzos por el árido suelo, pisando hierba seca y golpeándose con varas que encontraban. Mi abuelo se apartó de los demás chicos por un momento, y por simple capricho del destino se quedó observando el camino. Era una pequeña vereda formada por el constante paso de caballos y burros. Realmente no era muy larga, pero parecía extenderse más allá de la vista, y se perdía entre los matorrales y los cercados de alambre de púas, aquellos que los campesinos colocaban para que el ganado no entrase a los terrenos de cultivo y arrasara con todo a su paso. El pequeño estaba a punto de dar marcha atrás y regresar con sus amigos, cuando notó algo a la distancia. Muy a lo lejos veía una figura que avanzaba de forma miserable hacia su posición, casi como si estuviera herida. Conforme se acercaba, podía apreciar más detalles. Tenía el pelo largo, seguro que era mujer, muy delgada. El pelo alborotado y vestiduras blancas, pero había algo más. Sus piernas no eran normales. Estas se encontraban dispuestas de una forma tan extraña que inmediatamente causó pavor en el niño. Estaban cruzadas en forma de X y caminaba igual que un compás marca distancias sobre una hoja de papel. Lo más asombroso era la velocidad a la que iba en esa posición. Era como si estuviera corriendo, movida por el más básico instinto de devorar o asesinar a lo primero que viera.
El niño no lo pensó dos veces, regresó corriendo a donde estaban sus amigos y tomó a su prima fuertemente de la mano, para correr con ella lo más rápido que sus piernas le permitieran. Sus ojos empapados en lágrimas se enfocaban únicamente en las tenues luces de las lámparas de petróleo del pueblo. Su prima entendía que algo malo pasaba, pero aún no era capaz de observar qué era aquello de lo que escapaban. «Gabriel, ¿qué pasa? ¿Por qué corremos? Nos viene siguiendo, no te detengas». Al llegar a su casa, el pequeño Gabriel cerró con fuerza la improvisada puerta de madera de la humilde construcción de adobe y se tiró al suelo sollozando. Su madre rápidamente fue a él y lo levantó mientras que, asustada, le preguntaba qué había sucedido. El chico contó con detalles todo lo que vio. Describió la apariencia del extraño ser y lo rápido que corría, pero había un detalle: nadie más lo había visto. A la mañana siguiente, el jovencito se apresuró a preguntarle a todos sus amigos si habían visto aquella horrenda aparición también, pero todos lo negaron rotundamente. Quizás fue su imaginación, o tal vez lo que vio no fue sino a un poblador severamente afectado por el alcohol, cosa que no escaseaba en el pueblo. De cualquier manera, fue un suceso que no significó mucho. Pasó el tiempo y el mundo se volvió cada vez menos misterioso. Llegaron compañías de electricidad y de repente las calles le habían sido arrebatadas a las tinieblas nocturnas. Llegaron escuelas y los niños aprendieron que los eclipses eran sucesos naturales y dejaron de esconderse cuando sucedían. El pueblo perdió un poco de misticismo y superstición. En una ocasión mi abuelo, ya casado y con una abundante cantidad de hijos, se encontraba de regreso de un poco exitoso día de pesca. De la mano traía una de sus hijas de unos 7 años, y juntos caminaban a la orilla de la playa, rumbo a su casa. Debían de ser las 7 de la tarde, pues el sol comenzaba con su rutinario declive, y sus últimos rayos arañaban el horizonte, tornando el cielo de un hermoso color anaranjado, por momentos con una leve tonalidad púrpura. La playa estaba completamente vacía, y ellos dos eran los únicos hasta donde el ojo humano podía alcanzar a ver. De repente, la pequeña apretó la mano del pescador. «Papá, quiero irme a casa». «Ya vamos para allá, mi amor. En un rato más llegamos». «Pero yo quiero irme ahora». «Nos falta un poco más. ¿No me dijiste que te gustaba la playa?» «Sí, pero me da miedo esa señora. Camina extraño». El hombre volteó tras de sí extrañado. A lo lejos, la playa se extendía a muchos kilómetros, pero no alcanzaba a ver nada. Su hija tiraba con fuerzas de su camisa, mientras se ocultaba de lo que tanto la asustaba. «¿Qué ves?», dijo Gabriel a la pequeña. «Rápido, papá, vámonos. Ella viene hacia nosotros. Es una señora de blanco. Tiene los pies cruzados y camina muy rápido. Tengo miedo». Solo bastaron esas palabras para que un maduro hombre de 40 años levantara a su hija en brazos y huyera corriendo con un intenso terror. La temperatura de la cálida costa descendió drásticamente, y Gabriel sentía como una presencia puramente malvada se acercaba velozmente, aunque lo que más lo aterraba era lo familiar que le resultaba esa presencia. Al llegar al pueblo, sintió con alivio cómo esa malévola sensación de ser perseguido se esfumaba. Entró a su hogar, cerró con fuerza la improvisada puerta de madera de su casa de adobe y se tiró al suelo jadeando. Su esposa rápidamente fue hacia él y lo levantó mientras asustada le preguntaba qué le había sucedido. Esta vez Gabriel no dijo nada. Pidió una copita de mezcal y le explicó a su mujer que un perro los perseguía. De cualquier manera no había visto nada en realidad. Mi abuelo me contó esta historia hace mucho. De hecho, fue hace tanto tiempo que no la recordaba. No fue sino hasta hace unos días que vino a mi mente, a raíz de un curioso acontecimiento. Me encontraba caminando por la calle con mi sobrinito de 4 años. Habíamos ido a comprar unas cosas para su escuela y comíamos helado de regreso a casa. Repentinamente, sentí como su pequeña mano apretaba con fuerza la mía y con su tierno dedo apuntó a un terreno baldío. «Tío, ¿quién es esa señora de allá? No me gusta cómo camina. Sus pies están como cruzados. ¿Podemos irnos?» No había nadie en aquel baldío, y yo jamás
había corrido tanto en mi vida. Historia de brujería. Mi historia comienza hace algún tiempo. Durante 4 años viví en un infierno. Mi salud física y mental se vieron comprometidas por un extraño suceso, el cual casi acaba con mi vida, y en donde la brujería, que hasta ese momento creí que solo eran cuentos, supe en carne propia lo real y peligrosa que puede llegar a ser. Este es un testimonio de lo que me sucedió. Mi vida era tranquila. Me había casado con un buen hombre. Al principio nuestra vida comenzó siendo feliz, pero conforme pasaban las semanas, yo empecé a enfermar. Al principio de cosas comunes, gripes, fiebres, cansancios, los cuales veía normales. Sin embargo, los padecimientos comenzaron a hacerse frecuentes y cada vez peores. Los síntomas de mis enfermedades eran cada vez más raros. Mis piernas se me debilitaban al grado de no poder dar un paso sin caerme. Mi piel comenzó a secarse y ponerse oscura. Perdía cabello de manera alarmante. Al cabo de un año de enfermedades raras, bajé 25 kilos. Poco a poco me estaba quedando en los huesos. Visité un sinnúmero de doctores y especialistas, y cada uno me daba diferentes diagnósticos que resultaban ser errados. Los médicos y tratamientos que me daban no funcionaban, o solo atenuaban los síntomas que, para el colmo, regresaban con más fuerza. Para hacer más preocupante el cuadro, en esa época y a pesar de los problemas, me embaracé. Fueron los meses más tortuosos. A consecuencia de todo lo que me pasaba, fue de alto riesgo. Estuve prácticamente entrando y saliendo del hospital durante ese periodo. Aún así, tuve muchos problemas para lograrlo, pero por fin y a pesar de los pronósticos, di a luz a un par de gemelas. Estaban sanas y sin mayores problemas. Eso significó un alivio para mí y me llenó de esperanza. Pasaron 40 días del alumbramiento y mi salud no mejoró, empeoraba más. Comencé a tener problemas estomacales que me hacían vomitar y tener diarrea. Lo más extraño es que vomitaba y defecaba una especie de líquido negro y espeso que apestaba horriblemente. A raíz de eso adelgacé todavía más. Las cosas en mi casa también empezaron a volverse horribles. Perdí mi empleo por no poder caminar. Mi cuerpo estaba tan debilitado que ni siquiera podía cargar o darles de comer a mis hijas. Aunado a eso, mi esposo comenzó a tratarme mal, me insultaba, me hacía sentir culpable de lo que pasaba. Me decía en muchas ocasiones que era una pobre mujer, que le daba asco. En cierta forma lo entendía porque mi apariencia, de ser una mujer llena de vida, pasó a ser de una piltrafa. Huesos forrados en una piel seca y maloliente, con un rostro ojeroso y cadavérico, sin mucho pelo. Apestaba a orines, a vómito y a enfermedad. La familia de mi esposo nunca se cansaba de insultarme y burlarse de mi apariencia, ante la indiferencia de mi marido. Quise matarme, quise acabar con mi vida muchas veces, pero mantenía la cordura por mis niñas. Tomé una decisión que cambiaría mi destino. Decidí marcharme de mi casa, abandonar a mi esposo e irme con mi familia. Tenía el presentimiento de que moriría. Esa sensación horrible de pensar que un día ya no despertaría me llenaba de mucho miedo. Mis hermosas hijas se quedarían sin mí. Decidí hacer un testamento y prepararme para lo peor. Mi salud no mejoraba con nada y cada día estaba a un paso de la muerte. Mi madre, creyente de muchas cosas y platicando con amigos y familiares, coincidieron en que deberían llevarme con una señora a hacerme una limpia. Yo, sin nada que perder, acepté y me llevaron con una que vivía en Santa Catarina. Al entrar en su consultorio, me vio y se sorprendió del estado en el que estaba. Determinada nos dijo a mis papás y a mí que no podía hacer nada, que si me ayudaba, ella también pondría en riesgo su vida. Salimos de ese lugar y yo pensaba en sus palabras. Mis papás no se desanimaron y me llevaron con otra recomendada por el rumbo de Cumbres. Obtuvimos la misma respuesta. La señora alegó que mi mal estaba muy avanzado, que era víctima de una brujería bastante fuerte y que no podía hacer nada por mí. Decepcionados y preocupados hasta la médula, mis padres me llevaron a la casa. Me resigné a pensar que todo acabaría pronto.
Fue entonces que mi mamá recordó que le habían dicho de una bruja que vivía en un pueblo cercano a León, que había curado a una persona muy grave con mis mismos padecimientos y que ahora vivía felizmente. Sin pensarlo decidimos ir a buscarla. Solo sabíamos el nombre del pueblo. Llegamos a León y, sin conocer a nadie, empezamos a preguntar por esa señora. Nuestra búsqueda dio frutos y llegamos a la casa de la señora esta. Al llegar, nos llevaron a un cuarto anexo, en el fondo de la propiedad, donde había unas 20 personas sentadas en bancas y sillas. Al fondo había un gran altar que abarcaba toda la pared, con decenas de niños Dios. Un cuadro con la imagen del Papa Juan Pablo II, imágenes de la Virgen, de Cristos y de indios. No sabíamos por quién preguntar o a quién dirigirnos, y de pronto de entre la multitud salió una anciana de baja estatura, encorvada y con dificultad para caminar. Al vernos puso un gesto de enojo y preguntó con una voz firme y severa: «¿Ustedes? ¿Quiénes son?» Somos de Monterrey. Venimos por ayuda para mi hija. Está muy mala», contestó mi papá con cierta pena. Enseguida la viejecita se acercó a mí y me miró detenidamente. «Sí, esta muchacha viene bien mala. Ya está a días de morir. Acuéstela aquí», le dijo a mi papá con cierta resignación. Pasamos entre la gente y llegamos en medio de aquel cuarto ante la mirada curiosa de las personas que se congregaban en el lugar. Me acostó sobre una mesa de madera y comenzó a barrerme con una escoba de hierbas frescas. Todas las personas observaban lo que hacía. Yo me sentía algo incómoda, pero así era como esta señora curaba, rodeada de sus pacientes. Según los dichos de las personas a las que preguntamos, esa anciana no cobraba las consultas y lo único que teníamos que hacer era dejar flores en su altar. Mientras hacía su labor, todos sentimos cómo repentinamente sopló un aire helado. Era extraño porque el cuarto no tenía ventanas y la puerta de acceso estaba cerrada. En cuanto aquella ventisca comenzó a hacerse más notoria, algunas personas se pararon de sus asientos y comenzaron a orar asustadas. Otras se arrodillaron haciendo lo mismo. Yo estaba nerviosa y mis padres tan solo observaban toda la escena también preocupados. En ese instante sentí como si el tiempo se detuviera y la señora se paralizó viendo al techo. Se sentó en una silla que tenía atrás de sí y se quedó como dormida con la cabeza caída sobre un hombro. Una de las mujeres que estaba ahí se paró y señaló a la anciana diciendo con una voz firme: «Ya bajó el espíritu». «¿Cuál espíritu?», pregunté con miedo. «Pues la persona que te hizo la brujería», contestó con coraje. En ese instante la señora se para de la silla. Su cuerpo estaba rígido, con las manos a los costados y extrañamente firme, y con la mirada al techo. Poco a poco empezó a caminar por el cuarto, con pasos firmes y de una manera lenta. Bajó la mirada, vio a su alrededor a todos y su mirada se detuvo en mí y en mis padres. Enseguida puso un gesto de ira y sorpresa. Con una voz profunda y escalofriante me gritó: «¿Y tú qué haces aquí?». Se hizo un silencio sepulcral en el cuarto y todos nos quedamos viendo a la anciana, que se acercó a mí y con todo el odio del mundo me vio y me dijo: «Ya tenías que estar muerta». En eso una señora que estaba ahí se para de su silla y pregunta con determinación: «¿Quién eres?». «De mensa te voy a decir», dijo la anciana con la voz grave y comenzó a reírse con una risa chillante y molesta. Paró de reír y con una mirada de odio vio a mi mamá y le dijo: «¿Y tú? Tenías que venir de metiche, chismosa». La señora que se había parado la enfrentó, diciéndole que se fuera, que me dejara en paz, mientras la anciana poseída se carcajeaba cada vez más fuerte. Con insultos horribles las señoras comenzaron a enfrentarla. Una de ellas le dijo que los indios vendrían por ella y la iban a castigar. En ese momento la cara de la anciana cambió y puso un gesto de preocupación y miedo. Se arrodilló y suplicó que no le hicieran nada. Mi padre hasta ese momento no creía nada. Pensaba que todo era una chapucería de las señoras, un teatro fingido para sacar dinero o mandarnos a otro lado. Sin embargo, su pensamiento y el de todos nosotros cambió cuando la anciana, postrada en el piso, comenzó a llorar desconsoladamente. Dijo algo que nos dejó sorprendidos y nos quitó la venda de los ojos. «Es que odio a esas malditas niñas, y ella me quitaron lo que más quiero, a mi osito».
Era mi suegra. Nos vimos todos al mismo tiempo con sorpresa. Era ella. Así le decía a mi esposo, Osito. Y era algo que nadie podía saber, porque nadie sabía de nuestra partida a León, ni siquiera nuestros nombres o de dónde veníamos, mucho menos el apodo de mi esposo, y que yo tenía hijas. En eso la anciana se desmayó y cayó en el piso agobiada. La gente la ayudó a reincorporarse y se dirigió a mí. Tu mal es muy grande. Vas a tener que venir todos los días a hacerte unas limpias, por mes y medio. Tenemos que desbaratar los males que cargas y alejar al acechador. Ahí comenzó mi curación. Cada sesión era distinta a las demás. Ella me recorría con sus manos como sacudiéndome, me estiraba la piel y sentía como si despegaran pedazos de mí. No me dolía, pero sentía el jaloneo. En ese entonces pesaba un poco más de 30 kilos. Mi rostro era completamente cadavérico, con grandes ojeras y mis ojos hundidos. Había perdido casi todo mi pelo. Mi piel, que era blanca, se había tornado oscura. No podía caminar. Al hacerlo mis piernas se doblaban. Mi vagina estaba sin piel, al rojo vivo. Cualquier rozón era ardor y dolor. No podía sentarme o estar mucho tiempo de pie. Sangraba y no me cicatrizaba con nada. Eso era algo que la señora no sabía. Durante las sesiones, cada que me hacía la limpia, me decía la magnitud del trabajo y el mal que me habían hecho. Mi esposo tenía aversión por mí, porque habían enterrado un muñeco hecho de tela y cabellos míos, cerca de un perro que tenían amarrado, y que cada que orinaba y defecaba, toda esa pestilencia afectaba la relación con mi esposo. Habían sacrificado y decapitado a un coyote. Su cabeza cercenada la habían puesto sobre otro muñeco. Toda la putrefacción había recaído sobre mí, y eso afectaba mi rostro, mis facciones y mi piel, llena de pústulas, para verme horripilante. Incluso no sé si fue la superstición, pero juraba que mis orejas se estaban estirando. La negrura de mi piel también reflejaba otro trabajo, en donde habían hecho otro fetiche de mí, y lo habían asado en carbones curados para hacer brujería. Todo lo anterior iba encaminado a que mi esposo me despreciara, sintiera asco y repulsión hacia mí. El problema de mi vagina radicaba en el hecho de que en mi baño habían tirado otro trabajo, el cual poco a poco comenzó a despellejarme. Cualquier contacto con la piel me ardía horriblemente. Habían hecho otro muñeco con la intención de amarrar las piernas con alambre. De ahí la dolencia de mis piernas y la dificultad para caminar. Lo peor fue cuando la anciana, después de sobarme el estómago, empecé a devolver. En una cubeta saqué todo lo que tenía dentro. El atole negro apestoso que salía de mí ocasionaba que tuviera espasmos terribles y vomitaba con dolor. Cuando por fin terminó aquello, la anciana acercó a mí la cubeta, donde había devuelto, y el horror me invadió cuando vi que entre el líquido negro, espeso, que había sacado, se movían renacuajos y pequeñas ranas que agonizaban entre aquella asquerosidad. Por esta razón no podía comer o alimentarme bien. Casi al final del tratamiento, la anciana me pidió revisar a mis hijas para ver si no tenían algún mal. A una de ellas la hizo toser y comenzó a sacar flemas. Al revisar nos dimos cuenta que habían cosas raras entre la mucosidad. Eran pedazos de plástico, como de bolsas de supermercado. Me preocupé porque desde que nacieron, ella en particular tenía problemas con sus bronquios y corazón. Al llegar a Monterrey la revisaron y no encontraron nada. Estaba sana. Llegué a pesar 28 kilos. Mi cuerpo era una triste evidencia de lo que me habían hecho. La piel pegada a los huesos, sin poder caminar bien o sostenerme por mucho tiempo. Sin poder comer porque todo lo devolvía. Eran espasmos violentos y dolorosos para tratar de vomitar algo inexistente. Durante todo ese tiempo, me internaron varias veces por neumonía, anemia, transfusión, y mi cuerpo resistió a pesar de estar en silla de ruedas durante casi un año. La intención de mi suegra no solo era enfermarme, era devastarme moralmente, destruirme por completo. No fue hasta junio de ese año que comencé a recuperarme, y solo después de hacer lo impensable. Cuando regresamos de León, aún tenía problemas. El mal seguía ahí, pero con menos intensidad. La anciana hizo lo que pudo para liberarme, pero no fue suficiente. Al llegar a Monterrey, lo primero que hice fue llevar a mis hijas a unos estudios, para determinar que estuvieran sanas. Afortunadamente no tenía mayores problemas.
Después las bauticé. Ya sabíamos quién era la que me causaba los males. Después de haber traído el espíritu de mi suegra aún viva y evidenciar que era ella, comenzamos a atar cabos. Cuando escapé de mi casa, mi aún esposo había embarazado a su amante y se fueron a vivir a la casa donde vivía. Se inició entonces otra batalla en contra de ellos, el divorcio, la custodia de mis hijas. Me denunció por abandono de hogar y robo de menores. La mamá corrió con todos los gastos de las demandas y apoyaba la relación con esa mujer, con la que me engañaba desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, gané todos los pleitos legales y tengo la custodia de mis niñas. Él paga pensión y las ve solo los fines de semana, aunque por mis niñas supe que solo va por ellas y las deja con la abuela. Durante todo ese tiempo aún seguía con las enfermedades. Mi calvario no terminaba aún. Seguí yendo con curanderos en la ciudad para poder tener protección a las brujerías, pero no se me quitaba del todo los padecimientos. A pesar de no poder retener ningún alimento, mi estómago estaba abultado, inflamado, como si estuviera embarazada. Llevaba muchas terapias médicas, pero no mejoraba mi salud. Por esos días, una tía se casó y se fue a vivir a Mérida. Fue durante el mes de abril que me fui a visitarla. Estando allá me comentó que me llevaría con un curandero para que me atendiera. Un mes antes de esto, ella fue con ese hombre y llevó una foto mía para que la viera y determinara qué tenía. Dice que el hombre abrió los ojos y le dijo que estaba muy mal. Me mandó unos frascos con un líquido azul oscuro. Con esos líquidos tenía que darme unos baños durante un mes, antes de que visitara su consultorio. Así lo hice, pasó un mes y por fin me trasladé a Mérida. El pueblo donde el curandero atendía estaba a 1 hora de Mérida. Cuando llegamos había gente esperando. Yo pasé de inmediato al llegar. Antes de decirle algo, él me platicó cosas que solo yo sabía. Y no solo eso, me hizo una terrible revelación. Él sabía de los trabajos que me habían hecho. Sabía que era mi suegra. Pero no solo eso, mi ex esposo le había ayudado con muchas cosas para destruirme. Él conseguía los objetos y cosas mías para que mi suegra las trabajara. Cabello, ropa interior, fotos, etc. Lo más inquietante que me dijo es que aún no estaba muerta porque les había faltado un ingrediente en los trabajos, sangre de mi periodo. Me quedé sorprendida porque tenía ya 3 años de no tener la regla. Eso quizás me salvó de un destino peor. Fue entonces que un gramo de esperanza me alentó cuando me dijo que él podía quitarme todos los males que me habían hecho por completo, y no a pedazos, sacarlos de raíz definitivamente. Porque lo que traía en mi estómago me iba a matar por infecciones, peritonitis o estallamiento de vísceras. Mi suegra había utilizado un tipo de magia negra de alto nivel, proveniente de Cuba, santería, palo mayombe y cosas bastante siniestras. Así que él debía utilizar ese tipo de brujería para destrancar todo lo que tenía. Tardaría un poco en conseguir los ingredientes para hacerme velaciones, porque todo habría de pedirlo de Cuba. Él me dio otros frascos con líquidos rojos intensos. Con ellos debía bañarme por 30 días para poder soportar lo que me iba a hacer. Regresé a Monterrey y comencé con el tratamiento. Durante ese tiempo fue horrible. Dolores intensos durante la madrugada. Despertaba entre 2 y 3 de la mañana con espasmos, el pecho congelado y con dificultad para respirar. Todos mis músculos atrofiados me dolían. Quise abandonar, pero ya estaba determinada a liberarme. La lucha tenía que acabar, ya sea con mi vida o con la maldad que tenía. Lo soporté todo. No podía pedir ayuda o ir a un hospital porque tendría el mismo resultado. Ningún padecimiento aparentemente. Me mantuve con analgésicos, suplementos y proteínas líquidas para soportarlo. No podía comer, me era insoportable. Una semana antes de terminar con los baños, pude notar que traía un dolor abdominal terrible. Era como un dolor de cesárea. Sentía que la carne se me abría de esa parte. No le di mucha importancia porque todo el cuerpo me dolía de forma horrible. Al terminar con los baños me fui para Mérida. Cuando llegué con el curandero, me vio con sorpresa y me dijo que había pensado que no iba a regresar, que no lo soportaría, pero si ya estaba ahí, lo que seguía era lo último y sería menos doloroso. Me dijo que fue difícil trabajar conmigo, que durante ese tiempo hizo velaciones.
pero que era riesgoso porque tenía mi intestino perforado de alguna forma, por toda la asquerosidad que tenía. Él de alguna forma me operó, por así decirlo, con algún tipo de fetiche que había hecho de mí para quitarme el mal, que por eso me había dolido el vientre. Yo, sorprendida de todo, le contesté que en efecto, había sentido un dolor como lacerante, como cuando te hacen una cesárea. Me recostó sobre una cama y me hizo morder y babear una gasa. Mi mamá, que me acompañaba, me cortó un pedazo de cabello y enseguida hizo una bola de algodón. La mojó con algún líquido y me lo pasó por el vientre, abajo del ombligo. Después envolvió la gasa con el cabello en el algodón y la puso sobre mí. De pronto sentí algo extraño, un dolor soportable pero punzante. Algo como una punta fría me hizo un corte en el ombligo y sentí como algo escurría en mi piel. Lo único que alcanzaba a ver eran sus manos envueltas en guantes de látex, haciendo algún tipo de incisión y manipulando el algodón. Me dijo que respirara y sacara el aire 4 veces. Mientras lo hacía, sentía tirones en mi ombligo. Sentía como algo se jalaba dentro de mi estómago. Cuando comencé a sentir molestias, el hombre se apartó y me cubrió con algodón la herida. Me sentó sobre la cama y me dijo: «Hemos terminado». «¿Qué salió?», pregunté con ansiedad. El curandero acercó un bote de alcohol y en la mano tenía la bola de algodón con la gasa. Tanto yo como mi mamá miramos horrorizadas. Tiró la bola al piso y le echó mucho alcohol. Después lo encendió. En el cuarto no había corrientes de aire porque estaba todo cerrado y se hizo una gran llamarada. El fuego azul envolvió todo aquello. Cuando comenzaba a extinguirse aquella bola de algodón con la gasa, se puso negra y de pronto comenzaron a salir cosas raras de él. Eran como gusanos que salían frenéticamente de aquel calor. Crecían y se retorcían agonizantes sobre el piso. Mientras unos se quemaban, los demás bailoteaban por el fuego. Entonces lo entendí. Lo que salió de esa bola no fueron gusanos, eran serpientes pequeñas, escamosas, y se retorcían. No lo podíamos creer mi mamá y yo, y lo único que hice fue tomarles una foto con el celular y me quedé sin habla. Eso era la brujería que traías, serpientes. Era lo que te hacía vomitar y te hacía doler el estómago. Ya no cabían y buscaban la salida. Al subir por tu esófago, ellas mismas se bloqueaban y se retorcían, dijo el curandero, también sorprendido. De pronto me asaltaron unas ganas intensas de ir al baño. Con ayuda de mi mamá entré al baño que había ahí y comencé a defecar. Era algo asqueroso. Lo que hice era una masa maloliente, completamente blanca como la manteca. Parecía que todo el horror que había pasado había salido por ahí. Pocas horas después sentí hambre. Quería comer. Quería comerme al mundo por el hambre. Por primera vez en mucho tiempo comí y no devolví nada. Eso me emocionó hasta las lágrimas. Me sentí mejor. Regresamos a Monterrey. A la semana comencé a arreglar de nuevo, después de 3 años de no hacerlo. Fui con especialistas y después de exámenes determinaron que todo estaba bien. Ni azúcar, ni anemia, nada. Empecé a subir de peso. El reumatólogo que me atendía me retiró muchos medicamentos y no se explicaba cómo había mejorado tan rápido, pero me felicitó. La fisioterapeuta está a punto de darme de alta. Aún no me puedo parar sola de algunas sillas, pero ya puedo manejar, bajar escaleras, caminar un poco más rápido. Las taquicardias desaparecieron y ya no me agito al realizar cualquier actividad. Aún tengo un cabo suelto. Desde abril que mi exmarido y su madre no me han visto. Ellos creen que aún estoy mal y no tardo en morir. Quiero que lo crean. El curandero me dijo que por el momento es mejor que no me vean. La terrible realidad de lo que me pasó obedece a esto: ambición. Yo tengo unos seguros cuantiosos. Cuando recién empecé con mi exmarido, me di cuenta que mi suegra tenía otras intenciones. Ahora también supe que mi ex también las tenía, apoyando a su madre. Comencé a sospechar de algo cuando mi ex suegra se quedó con el acta de matrimonio y no quería dármela por diversos motivos. Siendo más astuta que ella y apoyándome en su ambición, le comenté que la necesitaba porque tenía que poner a su hijo como beneficiario en uno de los seguros. En ese rato me la dio y mi esposo comenzó a preguntarme y a investigar cuánto dinero era. Eso me abrió un poco los ojos. Aunado a eso, la familia de él se quería quedar con la casa donde vivíamos.
Mi ex esposo la sacó estando soltero y tenían planeado vivir ahí, todos ellos, pero sus planes se arruinaron cuando salí embarazada. Tuvimos que casarnos y eso puso furiosos a todos en su familia por haber truncado el deseo de vivir ahí. Cuando me llevó a vivir a su casa, su familia me condicionó a que, si iba a vivir ahí, yo tenía que ampliar y amueblar la casa, porque su hijo había puesto la casa. Ellos tenían la idea que también su hijo se había quedado sin dinero por comprar esa casa, así que yo tuve que correr con los gastos de la boda. Mi vida llena de mezquindad, abuso y enfermedad comenzó en el momento que me casé con él y me fui a vivir a esa casa. A pesar de casarnos, él no dejó a la otra mujer. Mi suegra apoyaba y cubría el engaño de su hijo cuando se ausentaba de la casa. Ya no tenía intimidad con él. Cuando estaba en la casa eran maltratos psicológicos por mi malestar y aspecto físico. Mientras me consumía en vida, todos ellos me tenían en sus manos con abusos y maltratos. Hasta que decidí huir de aquel infierno, refugiarme con mis padres y comenzar mi lucha para liberarme del mal que tenía impuesto. Lo logré, y a pesar de todo sigo adelante. Mi ex esposo sigue con su mujer y su hijo. Sus padres viven con él. Ellos no saben que estoy bien, y no quiero que se enteren. Tengo el temor de que vuelvan a atacarme. Ellos esperan que muera. Pero las batallas que he librado y ganado me han hecho aún más fuerte. Que quede este testimonio para que la gente sepa que la brujería es real y que puede llegar a matarte. El jacal de la bruja. Viajando por la Huasteca Potosina, me encontré una noche en un pueblecito en la serranía, formado por casuchas en mal estado, sin un hotelito para descansar, y con una tormenta que se acercaba desde las altas montañas y amenazaba la continuidad de mi viaje. Impaciente por llegar a la ciudad, anduve caminando las enlodadas calles en busca de alguien que quisiera llevarme en un vehículo cualquiera. Un lugareño me habló de un criador de cerdos que tenía una camioneta que podía alquilar, pero el hombre no se encontraba en ese momento y lo único que podía hacer era esperarlo. Como también sentía hambre, me acerqué a una anciana que, en la puerta de su jacal, miraba atenta y, como divertida, mi ir y venir solicitando ayuda. Me llamó la atención su mirada, su media sonrisa de desdén y su interés que yo juzgué como irritante curiosidad pueblerina. «Perdone, madrecita», le pregunté, «¿podría venderme un café con un pan mientras llega don Víctor? Te urge llegar a la ciudad, ¿verdad?» «La verdad sí, pero además no he probado bocado desde la mañana». «Te serviré un café con leche, no te preocupes, y no te cobraré nada, ni por eso ni por el hospedaje». «Mire, señora, yo voy a continuar mi camino, no pienso dormir aquí». «Pues sería bueno que lo hicieras, ¿sabes? No siempre deseamos lo mejor». «No lo entiendo. Quién sabe si el haberte detenido en este pueblo fuera lo que Dios quiso, y no hay que oponerse. Sé de cierto que un rayo caerá esta noche, en medio de la carretera. ¿Quién no dice si te toca a ti?» Le iba a preguntar por qué estaba tan segura de que un rayo caería en cierto lugar, pero ya la estaba siguiendo hasta el interior de su humilde cocina, y por los objetos que colgaban de las paredes y del techo, todos relacionados con la hechicería típica de la región. Advertí que me hallaba frente a una sanadora, bruja, o como quieran llamarle, y que lo mejor era conservar la armonía, no discutiendo sus poderes. No es nada bueno entercarse en algo. El hombre nunca pregunta el precio que va a pagar por lo que anhela», seguía murmurando la señora. «Te contaré el caso de una novia impaciente, y tú después decidirás», me dijo. Y así, mientras se afanaba cerca de un anacrónico fogón y me servía un café, comenzó su historia. «Hace años que vino a buscarme una muchacha, una señorita de la ciudad, muy elegante, lujosa, en un automóvil con chofer, porque has de saber que mi fama se extiende hasta la capital, y vienen a consultarme señorones de todas partes del país. Pero bueno, te decía, llegó ella y, aunque sonreía, yo la veía triste por dentro y desesperada. Así es que lo primero que hice fue barrerla con ruda y pirul, y después encenderle 9 velas, para que se le iluminara la conciencia.
Hasta que la tuve bien alumbrada, le pregunté lo que quería. Vengo a que me ayude, doña Ticha. Es cuestión de vida o muerte, para mí. Estoy enamorada de un hombre y él me ha abandonado. Los hombres se desaparecen por muchas razones, muchacha. Tal vez está enfermo o está en la cárcel. No sé nada de él, ni me importa. Lo único que quiero es que vuelva conmigo, que cumpla su promesa de casarnos. No quiero perderlo. Hay otros hombres en el mundo, montones. Me interesa solo este. No quiero saber nada de ningún otro. Vengo a que usted haga algo para regresármelo. ¿O es que no puede hacer nada? ¿Como poder? Claro que sí. Existen hierbas y procedimientos para obligarlo a volver a ti, muchachita. Pero, ¿para qué lo quieres, medio idiota? Por ejemplo, atontado por lo que le dieras a beber. Uno de los problemas es que no puedo darle nada. Nos vimos una noche. Me juró que me amaba y al día siguiente desapareció. Y ninguno de sus conocidos lo ha visto de nuevo. Ah, caray. Me la pones más difícil. Dicen que usted hace prodigios, que su magia atraviesa fronteras. Bueno, si se fue a los Estados Unidos ya volverá con dólares. No fue para allá. Además, yo lo quiero ahora mismo. No puedo soportar esta separación. Eres muy impaciente. Estas cosas hay que tomarlas con calma, muchacha. Le pagaré lo que sea, pero necesito que mi sufrimiento termine. Lo necesito conmigo ya. Ya, de inmediato. La vi tan desesperada que cedí, aunque sin gustarme mucho tanta exigencia. También a la magia hay que darle su tiempo. Sin embargo, le preparé una pócima especial y le hice anotar ciertas indicaciones acerca de la hora, lugar y fecha en que mezclándola con su sangre debería aventarla a los 4 puntos cardinales, mismos por los que debería airear la fotografía de aquel hombre, mencionando su nombre 7 veces. Le juré que el trabajo era infalible y ni siquiera le cobré. ¿Y qué pasó?, le pregunté interesado. ¿El galán volvió? ¿Volvió? Sí. Mis pócimas no fallan. Regresó la misma noche en la que ella practicó el embrujo. ¿Y cómo lo supo usted? ¿Vino ella a contárselo? Así es, ella también regresó. Pero de aquella elegancia ya no quedaba nada. Vino con el cabello revuelto y arrancado a mechones, los ojos desviados, con una risa demencial que se escuchaba hasta la barranca. Quería matarme y quemarme la casa. Afortunadamente mi espíritu protector, mi nahual, se interpuso y la alejó de aquí. Nunca volví a saber de ella. Pero, ¿por qué se enojó? Si usted le había hecho realidad su deseo. Porque el novio estaba muerto. Estaba ya muerto, ¿comprendes? Cuando ella sin saberlo vino a exigirme que se lo devolviera. Y la pócima no falla. Ella convocó como debía de ser, y él escuchó su conjuro. Volvió de inmediato, un cadáver que se acercó arrastrándose hasta ella y que la enloqueció de terror. En eso un niño se asomó a la puerta del jacán. «Don Víctor, el de la camioneta, ya llegó», me dijo. Yo no cumpliría mi deseo de regresar a la ciudad hoy mismo. No me arriesgaría, canturrió la vieja al fondo. Y créanlo ustedes o no, esa noche tuve que dormir en un sucio jergón en la casucha de la vieja. Por la mañana quise pagar y agradecer el hospedaje, pero no la encontré por ningún lado. Qué bueno que no se animó a contratarme anoche, con la tormenta que hubo, me explicaba don Víctor, horas después riendo en medio de una mañana soleada por la serpenteante carretera. A lo mejor no hubiéramos llegado. Hubo muchos deslaves y varios rayos cayeron sobre el camino. Pero, pobre de usted, ha de haber pasado una noche de perros en ese jacal abandonado, hasta con hambre y sin tener siquiera dónde acostarse, pero sobre todo por lo abandonado. Ahí vivía una vieja que dicen que era bruja, pero desde hace años, cuando murió, ya nadie quiere habitarlo. La noche del demonio. Era un 15 de septiembre del 2014, y esa noche sucedió uno de los eventos más macabros de toda mi vida. Había decidido quedarme a dormir en casa de mis suegros, pues resultaría complicado hacer mi trayecto diario de mi trabajo hasta la casa. Así que todo estaba listo.
La habitación en la que me quedaría era la recámara de mis suegros, y para mi mala fortuna, mi cuñado se quedaría a dormir en otra cama, pero dentro de la misma habitación. En ese momento yo pensaba que lo único malo de esa noche serían los ronquidos del león de mi cuñado. ¿Cuál equivocado estaba? Llegué a casa de mis suegros alrededor de las 7:30 de la noche. Mi cuñado iría con su esposa a dar el grito a la delegación y volvería él solo para dormir en la misma habitación que yo. Después de platicar y cenar con mis suegros, fui a la recámara. Prendí la televisión para matar el tiempo y ya cerca de las 10:30 decidí dormir. Yo me quedaría en una cama individual colocada justo a un lado de la ventana y la puerta, mientras que mi cuñado tomaría la cama matrimonial colocada al lado contrario. Recuerdo perfectamente haberme despertado previamente al oír ruido en la puerta que con anterioridad había dejado ligeramente abierta, sabiendo que mi cuñado no tenía llave de ella. Lo vi empujar la puerta y dar un paso hacia adentro, mientras yo cambiaba mi posición y giraba mi cuerpo hacia el lado contrario. ¿Y cuál sería mi sorpresa y susto al ver a mi cuñado dormido como un bebé en la cama de al lado? Rápidamente intenté girarme para tratar de ver qué era lo que había entrado, pero ya no pude hacerlo. Lo que sea que haya sido entró y, aunque inicialmente daba la impresión de ser la silueta de mi cuñado, se transformó rápidamente en un ser que de un salto subió a la cama y se aferró a mi cuerpo. Recuerdo cómo acercó su rostro al mío mientras dejaba ver unos dientes muy agudos y unos ojos totalmente negros, mientras su lengua siseaba y la pegaba a mi cara. Para ese momento, yo sabía que eso que me pasaba no era un episodio de parálisis del sueño o subida del muerto, como típicamente le llaman al estado de vigilia, ya que desde pequeño he experimentado estos eventos que, al transcurso de los años, se han vuelto habituales. No. Lo que me sucedía en ese momento era algo diferente, algo que podía ver, oler y sentir, pues estaba totalmente despierto y consciente de la situación. Mientras yo trataba con todas mis fuerzas de empujar a la entidad, no la puedo describir de otra manera, esta sonreía con esa risa burlona y babeante, que aun cuando escribo estas líneas me llena de escalofríos. Su mirada, a pesar de sus ojos negros, denotaba furia, y el olor, ese olor penetrante, a animal muerto, era simplemente insoportable. Aclaro que no soy muy creyente de la religión, pero en ese momento saqué toda la corte celestial y vino a mi auxilio, porque invoqué a Dios con tal fuerza que en un empujón supremo que logré dar, la entidad pegó un brinco y bajó de la cama para simplemente desvanecerse. Prueba de que algo había entrado por la puerta era que ésta se encontraba abierta, y el olor, ese olor repugnante, perduraba en la habitación y en mi cabeza. Después de esto ya no pude dormir, solo me levanté, cerré la puerta y me fui a la cocina. Esta fue mi historia. Sé que en casa de mi suegra pasan muchas otras cosas más, de las cuales he sido testigo. También sé que jamás en mi vida me quedaré a dormir en la misma habitación que mi cuñado. Somos varios los familiares que creemos que él trae pegado a algo o a alguien. No sé si esta situación haya sido un ataque demoníaco. El sobrino de mi esposa le ha comentado que ha visto un demonio en esa casa. Y muchos de los familiares nos hemos sentido intranquilos ante la presencia de sombras y otras manifestaciones. Otro día les contaré más sucesos que han pasado ahí. Por lo pronto solo me resta decir que si alguien ha pasado por una situación similar, platique sus experiencias. Lo que viene por las noches. Este hecho nunca se lo he contado a nadie. Me pasó hace más de 30 años. Yo vivía en el campo, cerca de la frontera con Bolivia. Ya saben cómo es la vida de campo. Levantarse temprano, dormir temprano. Mi esposo trabajaba en una maderera, así que se iba temprano a trabajar y volvía al anochecer. En ese entonces teníamos 3 hijos y estaban conmigo todo el día. Entrado el invierno, las noches se vuelven largas y los días cortos. Mi esposo siempre se levantaba a las 4 de la mañana para prepararse para ir a trabajar, y yo me levantaba junto con él para prepararle aunque sea unos mates. Una madrugada me dijo que me quedara en la cama, pues yo estaba un poco engripada, así que seguí durmiendo. Y después de un rato, sentí como mi esposo volvía a la cama y me abrazaba.
Lo que me extrañó fue que me agarró una pesadez en los ojos, que no podía aguantar el sueño, así que caí en un sueño profundo. Luego, ya de día, mis hijos me despertaron. Volteé para ver si estaba mi marido, pero él ya no estaba. Esperé ansiosa todo el día para preguntarle si era él o había sido él quien volvió a acostarse junto a mí. Cuando por fin llegó, esperé a que estuviéramos solos para preguntarle. Él me miró fijamente y muy serio me respondió: yo me fui temprano como todas las mañanas. Al escuchar eso, yo entré en pánico, pues alguien o algo se había acostado junto a mí. Él me abrazó y me dijo: no te preocupes, mañana veremos quién es. Tú solo hazte la dormida y yo haré como si me fuera a trabajar. Después volveré para saber quién o qué es lo que está molestando. Llegada la madrugada se hizo todo normal. Él se levantó y se fue, mientras yo me quedé en cama. No podía estar tranquila. De los nervios sentía como si el corazón se me salía. Imagínense, 4 de la mañana, lluvia y frío, sin luz eléctrica. Nuestra única luz era por unas velas o con un mechero. En eso, sentí algo que se metió a la cama de nuevo y me abrazó. Yo no podía disimular mi miedo y empecé a temblar y a rezar. Así estuve alrededor de 15 minutos. En eso entra mi marido, que él por suerte sí tenía una linterna de esas que usan baterías. Alumbró hacia mí. Yo giré la cabeza y vi a ese ser. Parecía un humano, pero no lo era. Tampoco era un animal. Era calvo y flaco, pero a la vez tenía como pelos. Manos largas con garras y sus ojos brillaban. Mi marido intentó apartarlo de mí, pero este ser me agarró del brazo mientras hacía unos gritos terribles. En un acto de reflejo, tomé mi crucifijo y le pegué. Fue ahí cuando me soltó y salió gritando por la ventana. Mi marido lo persiguió con la escopeta, pero este ser se perdió en la densa oscuridad del monte, para nunca más volver. Así es la vida de la gente del campo. Sepan escuchar y creer las historias que les cuentan, pues si las dicen, es porque habrán sucedido. Esa gente es honesta y sincera. Muchas veces ese tipo de experiencias vividas les pueden servir a ustedes en algún momento de su vida. Doña Clemencia. Una anciana de tal vez unos 80 años. Era muy conocida por tener la fama de curar las malas mañas de las personas. Es decir, si alguien era fumador, bebedor, si los niños eran mal hablados o groseros, envidias, rabias. Todas estas cosas eran eliminadas por ella. Era como una especie de psicóloga, pero sin serlo en absoluto. Nadie sabía realmente cuál era su método. Ella tampoco permitía que las personas la vieran trabajar. Solo el que era atendido entraba con ella en su consultorio, por así decirlo, para luego salir y no recordar nada de lo sucedido, pero con la certeza de haber dejado todo lo malo en aquel lugar. Las personas tampoco la acosaban preguntándole cómo lo hacía. Con los resultados era más que suficiente. Aunque lo más curioso de todo es que ella no cobraba nada por el tratamiento. Decía que no necesitaba dinero, que ese trabajo le daba lo suficiente para comer. Algo muy raro, pero cada quien con sus ideas. Un día se presentó a su casa un hombre con su pequeño hijo de unos 9 años, el cual estaba tomando muchas malas costumbres. El hombre ya no sabía qué hacer para corregirlo, así que le pidió su ayuda. Buenas tardes, doña Clemencia. Necesito que me ayude con mi hijo. Últimamente no hace caso. Dice muchas mentiras y creo que está tomando las cosas que no son suyas. A veces regresa del colegio con artículos que nosotros no le hemos comprado. ¿Podría corregirlo? Doña Clemencia no pronunció palabras en ese momento. Tan solo se dedicó a mirar al niño fijamente. Ella tenía una mirada muy penetrante y fuerte. Miraba al niño como si lo analizara, como cuando un mecánico se dispone a reparar un auto. La cara del niño y del padre mostraban algo de nervios por la actitud de doña Clemencia,
y fue entonces cuando ella solo dijo: «Niño, ven conmigo». Doña Clemencia lo tomó del brazo. El niño luchó y lloró, pidiendo ayuda a su padre para no ser llevado a una habitación en donde solo estaría él junto con la señora. Pero su padre poco podía hacer, más que rogar que su hijo cambiara con aquel método, mientras él se quedaría en la sala esperando a que el niño volviera a salir, no sin antes escuchar una advertencia de parte de doña Clemencia. «No importa que escuche, no voy a entrar a la habitación, ¿ha comprendido? ¿A qué se refiere con eso? No se le ocurre interrumpirme». Luego de estas palabras, la puerta fue cerrada firmemente detrás de ellos, dejando al padre nervioso y un poco asustado por lo que acababa de escuchar. Pasaron unos minutos de silencio absoluto. El padre, sentado en un sillón, miraba al piso pensativo. Por más que lo intentaba, no lograba imaginarse qué podrían estar haciendo con su hijo allá adentro. De pronto unos gritos atormentadores salían de la habitación. Era su hijo quien los producía. Sonaba como si le arrancaran algo de las entrañas. El padre, como tal, su primera reacción fue correr hacia la puerta y entrar, pero recordó lo que le dijo doña Clemencia y se detuvo. Lágrimas corrían por su rostro al escuchar cómo su hijo sufría y él no podía hacer nada. Los gritos de dolor de su hijo luego cambiaron a algo que sonaba como varias voces. Diferentes personas gritando. Voces que ya no parecían las de su hijo, y luego, silencio total. Nada. Todo estaba como si nada. Al cabo de unos minutos salió doña Clemencia con el niño en brazos, desmayado. El padre se aproximó de un salto para ver cómo estaba. «¿Cómo está mi hijo? ¿Qué le ha hecho?» «Su hijo estará bien. Solo déjelo descansar un momento antes de irse. No fue fácil curarlo, pero lo hice». El padre no comprendía bien sus palabras, pero vio cómo doña Clemencia sacaba de la habitación 3 bolsas negras de tamaño mediano cerradas, las cuales era claro que parecían contener que tenían algo dentro, algo que luchaba por salir, como tener un gato dentro de la bolsa, pero el sonido que emitían seguro no eran animales domésticos. Doña Clemencia luchaba por sostener las 3 bolsas, y repentinamente una se rompió, dejando entrever una pequeña garra que salía de adentro. «¿Qué son esas cosas? ¿Necesita ayuda?» «No, aléjese. Estos son los que estaban dentro de su hijo, los que le causaban tantos problemas. Tome a su hijo y váyase de aquí. Yo me encargo de lo demás». El padre no hizo más preguntas y se fue del lugar, dejando a doña Clemencia golpeando las bolsas con un enorme madero para darle muerte a lo que sea que estuviera dentro. Al día siguiente el padre quiso pasar a casa de doña Clemencia a agradecerle cómo su hijo había cambiado de forma tan radical. Ya no mentía, no robaba ni se portaba mal. Estaba tan sorprendido que pensó que tenía que pagarle por su gran ayuda. Llegando a casa de la señora, la encontró sentada en la sala mientras preparaba su almuerzo, así que le dijo el motivo de su visita. «Perdone que le interrumpa, veo que está cocinando. No voy a demorar. Solo quería darle algo de dinero por lo que hizo con mi hijo. Yo sé que usted no pide dinero, pero para algo lo debe necesitar. Tómelo». Doña Clemencia, con su tono siempre serio, se levantó de la silla y, caminando hacia la estufa para vigilar lo que preparaba, le dijo: «No necesito su dinero. Con lo que hago por ustedes me alcanza para comer. Pero no entiendo». Sus palabras fueron bruscamente cortadas al ver cómo doña Clemencia le daba vuelta a su comida y dentro de la olla asomaba la garra que él mismo había visto el día anterior, y entonces comprendió todo. Algo nervioso se limitó a decir: «Perdone mi ignorancia, doña Clemencia. Me retiro. Gracias por todo». «Espere», respondió la señora con una sonrisa en la cara. «Me han dicho que usted tiene el terrible vicio de fumar y que no lo ha podido dejar. ¿Cuándo viene a verme?» El hombre, sin decir nada, salió de la casa, dejando a doña Clemencia para que terminara de preparar su almuerzo. La bruja de Toluca. Mi nombre es Irma y vivo en un pequeño pueblo de Toluca. Hace varios años llegué acá por motivos de trabajo de mi papá. Mi mamá estaba embarazada de mi hermano menor en ese momento. Lo recuerdo muy bien, ya que justo a los pocos días que nos mudamos nació Saúl, mi hermano.
Yo ayudaba a mi mamá en todo lo que podía, con los cuidados de mi hermano y quehaceres de la casa. Una vez que regresaba de la escuela, me ponía a cuidar a mi hermanito, mientras mi mamá hacía la comida y demás quehaceres. Los domingos salíamos a la plaza para conocer un poco más el pueblo, y mi mamá empezó a hablarles muy bien a dos señoras. Doña Cecilia, una señora de unos 60 años de edad, cabello muy largo, muy alta a comparación de las demás señoras del pueblo, y de un cuerpo muy delgado. Tan delgado que recuerdo que sus manos se veían muy huesudas. Podías contar cada uno de sus huesos a través de la piel. Me daba miedo en realidad, pero parecía ser una buena viejecita. Y la señora Rosa, que bueno, yo les decía señoras a todas, pero Rosa era muy joven. Tenía unos 30 años más o menos, de cabello a los hombros, piel clara y muy simpática. Mi mamá hizo una muy buena amistad con Rosa, quizá porque era muy platicadora y le gustaba también ayudarle a mi mamá en la casa cuando supo que teníamos al bebé y estábamos solas todo el día hasta la noche que llegaba mi papá. Fue así como, con el paso de los días, la señora Rosa iba casi diario a la casa. Le ayudaba a mi mamá y eso me daba un poco más de libertad para hacer mis tareas de la escuela y ayudar con otras cosas en la casa, además de cuidar a Saúl. Ocasionalmente doña Cecilia también iba a la casa a platicar con mi madre. Una noche de sábado, eran los días cuando mi papá llegaba un poco más temprano a casa. Estábamos sentados en la cocina, platicando sobre las nuevas amistades, cómo iba el trabajo y cosas por el estilo. Mi mamá había dejado a mi hermano dormido en su cama. Ya tenía como un mes de nacido. Una parte del techo de la casa era de lámina, y escuchamos claramente cómo algo se posaba arriba de la casa. Pensamos que era algún gato callejero o de los vecinos, por lo que no le dimos ninguna importancia. Pero al poco tiempo escuchamos cómo empezaban a rascar las láminas, como cuando un perro empieza a rascar una puerta para querer entrar o salir. Algo así se escuchaba. Mi papá se enojó porque el ruido había despertado a Saúl y empezó a llorar mucho y muy fuerte, como nunca antes lo había hecho. Mi mamá le pidió a papá que saliera a correr al gato o lo que fuera que estaba rasguñando las láminas. Él salió, subió por una escalera de madera improvisada que teníamos para llegar a la azotea y yo lo estaba viendo desde abajo. Incluso le dije: si es un gato no le vayas a pegar, papá, solo espántalo. Pero cuando mi papá ya estaba arriba y podía ver todo el techo, me dijo que era una gallina, la que estaba rasguñando con las patas. Me pidió que le pasara un palo para espantarla y que se bajara del techo. Se lo pasé, y cuando mi papá volvió la vista al techo me dijo: ¡ay! Ya se fue. Había desaparecido de repente, aunque jamás escuchamos los aleteos. Pensamos que solo había saltado al techo de los vecinos y se había perdido en la oscuridad. Regresamos a casa y el bebé seguía llorando. Tardó mucho en calmarse y cuando por fin lo logró, pudo volverse a dormir. Mi mamá lo dejó en la cama otra vez y seguimos en la plática. Y otra vez empezaban a escuchar los arañazos en la lámina. Mi papá salió otra vez bien enojado y me dijo: le voy a aventar una piedra. Perdona, mija, pero si no se va la gallina, tu hermano va a estar llorando. Yo no le dije nada. Agarró una piedra como del tamaño de mi mano y empezó a subir la escalera. Y cuando ya estaba arriba me dijo: no hay nada. Y me preguntó: ¿se siguen escuchando los arañazos? Me metí a la casa y sí, aún estaban arañando el techo. Salí corriendo a decirle que seguían rasguñando el techo y me dijo: pues no hay nada, no sé qué sea. Cuando iba a bajar de nuevo por las escaleras, salió una gallina negra del techo corriendo y, cuando llegó al borde, dio un salto gigantesco que llegó hasta la calle de la casa de enfrente. La gallina salió de la nada y espantó a mi papá, que perdió el equilibrio y cayó de la escalera. Afortunadamente no le pasó nada más que el golpazo que se llevó. Ya una vez adentro le platicamos a mi mamá que no había nada, aunque ya los ruidos habían parado. Después de eso ya no hubo ninguna molestia, al menos por esa noche. Pero cada sábado fue lo mismo, como por 2 meses, hasta que mi papá le dijo a mi mamá: no vaya a ser una bruja que se quiere llevar a mi hijo. Yo había escuchado algunas historias de mis abuelos,
de que en sus tiempos las brujas se convertían en guajolotes, se quitaban las piernas y volaban por el bosque como bolas de lumbre, y que se llevaban a los bebés para sacarles la sangre y hacer sus rituales de brujería hacia Satanás. Me daban mucho miedo esos relatos y saber que algo así podía estar acechando nuestra casa me llenaba de terror. Mi mamá platicó con Rosa todo lo que había pasado, y ella le dijo que muy seguramente era una bruja, que en el pueblo había muchas, que iban por los niños y que tal vez esa bruja quería a Saúl. Entre varias cosas más, le hizo ver a mi mamá que lo más seguro era que doña Cecilia había sido la responsable, ya que muchos aseguraban que era bruja, y realmente tenía todo el aspecto de una. Mi mamá le contó a papá todo lo que Rosa le dijo de doña Cecilia, y fuimos a verla hasta su casa. Ella estaba sentada en una mecedora, justo en la puerta de su casa, y mi papá muy enojado le dijo: «Ya sabemos que usted es la bruja, señora, y por favor deje de molestar a mi hijo, no se lo va a llevar». Doña Cecilia solo se echó a reír, y se empezó a levantar de la silla. Apenas si se podía mover con cierta agilidad la señora. Creo que difícilmente iba a andar dando paseos nocturnos por el pueblo en búsqueda de niños. La pobre vieja volteó a ver a papá y le dijo: «No, don Antonio, yo no soy nada de eso, pero le sugiero, en especial a su señora, que tenga cuidado de quién invita a su casa. A veces le abrimos la puerta e invitamos a pasar al mal». Nos dejó sin palabras lo que doña Cecilia había dicho, y después ella misma rompió el silencio. Nos dijo: «Vengan, haré un café y les contaré algo». Pasamos y nos sirvió un muy rico café. Nos empezó a contar varias cosas de las brujas. Nos dijo que en ese pueblo siempre se habían contado cosas por el estilo, de brujas que se llevan niños, y nos dio algo a lo que llamó un nudo de bruja. Eran unas tijeras abiertas en forma de cruz, envueltas en listón rojo y con varios nudos, y le dijo a mi mamá: «Con esto usted amarrará a la bruja. Cuando alguien vaya a su casa, debe asegurarse que donde la visita se siente, el nudo esté bajo su asiento, y si es la bruja, no podrá irse hasta que le quiten el nudo». Pues dicho y hecho, regresamos a casa y mi papá quitó 3 de las 4 sillas de la mesa, de tal forma que si alguien iba a la casa durante la semana, se debería sentar ahí, y bajo el asiento pegó con cinta el nudo de bruja. Así pasó casi toda una semana. Las personas que visitaban a mamá ocasionalmente se sentaban ahí, hablaban lo que tenían que hablar y se iban sin ningún problema. Pero el jueves llegó Rosa, como normalmente lo hacía. Ayudó a mi mamá con sus quehaceres, estaban haciendo la comida y mi mamá se sentó en la silla y me dijo: «Me siento mal, hija, me estoy mareando». Rosa escuchó y le dijo: «Si quieres vete a dormir un rato, yo cuido a los niños». Acompañé a mi mamá a la cama y me acosté con ella. Rosa estaba cargando a Saúl, y de pronto caímos en un sueño muy profundo, mi mamá y yo. Yo podía ver a mi mamá como dormía profundamente, pero yo estaba totalmente despierta. Aunque no podía moverme, veía todo lo que ocurría. Mi cuerpo no respondía, sin embargo, podía ver desde la cama a Rosa, cargando al bebé, mientras tenía una olla de agua hirviendo en la estufa de leña. Alzó al bebé con sus 2 brazos frente a ella y claramente vi como si lo fuera a echar a la olla. En ese momento grité fuertemente y por fin pude moverme. Le grité: «¿Qué haces?». Ella volteó a verme y cargó al bebé en su hombro y me respondió: «No hago nada, pequeña. Cuida a tu mami». Me levanté y le quité al bebé. Desperté a mamá y le di a Saúl. Cuando regresé a ver dónde estaba Rosa, ya no estaba. Se había ido. No le quise contar nada a mamá ni papá por miedo a que no me creyeran, ya que Rosa se llevaba muy bien con los dos. A la siguiente semana Rosa regresó a la casa y después de hacer las cosas de siempre con mamá, quehaceres, comida y demás, por fin se sentó en la silla que tenía el nudo de bruja, y efectivamente, ahí se quedó toda la tarde. Se movía sobre la silla, pero no se levantaba para nada. Pasaron las horas y ella seguía sentada. Mi mamá y yo nos quedamos viendo en un determinado momento de que eso parecía muy extraño, y ella le preguntó: «Ya llevas mucho tiempo ahí sentada. ¿No quieres que vayamos a caminar un rato o no quieres ir al baño?». Rosa le dijo que no,
que así estaba bien. Se llegó la noche y ella seguía ahí. Mi mamá seguía haciéndole la plática hasta que llegó mi papá. Se sorprendió porque Rosa seguía ahí ya siendo tan tarde. Mi papá cenó y le dijo a Rosa que no era por ser grosero, pero que ya se iban a dormir y se tenía que ir. Y ahí empezó lo peor. Rosa cerró los ojos y le dijo a mi papá: «Me iré cuando me dejen ir». Y empezó a decir cosas inentendibles, en voz muy baja, casi susurrando. Me dio mucho miedo porque se empezaba a retorcer mientras seguía sentada y a gritar. Una voz muy chirriante salía de ella, muy aguda. Sus gritos retumbaban por la casa y el bebé empezó a llorar. Mi papá le dijo: «Eres tú la bruja que quiere a mi hijo». Fue por su machete y mi mamá lo detuvo para que no fuera a cometer una barbaridad. Pero aún así mi papá tomó de los cabellos a Rosa y le puso el machete en el cuello y le dijo: «Si te vuelvo a ver por aquí, te voy a machetear. Yo me sé defender de las brujas y no te vas a llevar a mi hijo». Rosa con una horrible voz le respondió: «Ojalá te hubieras muerto cuando te tiré de la escalera». Mi papá le dio una cachetada a la bruja y se cayó de la silla. Desde el suelo, como en 4 patas, se fue hasta la puerta y salió de la casa. Mi papá salió tras de ella y yo tras de él. Cuando salimos de la casa ya no vimos nada. La bruja se había ido. Después de eso ya no la volvimos a ver. Preguntábamos a varias personas del pueblo si no habían visto a Rosa, pero parecía ser que nadie la conocía, hasta que doña Cecilia nos dijo que esa bruja había venido únicamente por mi hermano. No era del pueblo, pero sabía que había un bebé entre nosotros y se lo quería llevar. Definitivamente esa bruja quería hacerle algo malo al bebé, pero pudimos pararla a tiempo. A la fecha las personas del pueblo siguen contando historias por el estilo, acerca de brujas, bolas de fuego, aves gigantes que se ven volando por la noche, intentando robar recién nacidos. La mujer que se parece a mi madre. Como de costumbre, cada 22 de octubre mi esposa y yo visitamos la casa de mis padres. Es un día especial, día en que mi madre cumple años. De igual manera lo hacemos con papá el día de su cumple. Ese 22 de octubre de 1991, no lo olvidaré en la vida. Llegamos en la tarde, una tarde tan normal como cualquier otra. Mi felicidad y la de ellos cuando nos reuníamos era incomparable. Recuerdo que papá sacó un vino para brindar, mientras mi esposa y yo entregábamos los regalos a mamá. Entre risas y cuentos la estábamos pasando genial. La noche comenzaba a llegar y con ella la oscuridad. Mi esposa preparó una deliciosa cena y seguimos brindando con vino. Después pusimos algo de música y le pedí a mi mamá que bailara, cosa que le encantaba hacer conmigo desde que yo era muy niño. Sabía que la haría más feliz. Sin embargo, mientras bailaba con mi mamá, me pareció ver una sombra parada al final del salón. Me detuve por un segundo y al volver a mirar no vi nada. No presté mucha atención. Al parecer el vino estaba haciendo algún efecto, pensé yo, sin decirle nada a nadie. Ya pasaban más de las 10 de la noche cuando papá y mamá decidieron acostarse y descansar un poco. Ya estaban algo cansados, pero muy felices. Mi esposa y yo prendimos la tele y pusimos una película de terror. Mi esposa comenzó a dormitar y le pedí que se fuera a acostar mientras yo terminaba la película. Apagué algunas luces y fui por otra copa de vino, y me senté nuevamente frente a la tele. Y fue cuando escuché que alguien me llamaba por mi nombre, y sin voltear la mirada contesté. Estaba tan concentrado que no presté atención. Pensé por un momento que sería mi esposa o mi mamá, que habían bajado a tomar agua, ya que la voz era de mujer. Cuando más concentrado estaba en la película, el ruido de la batidora hizo que saltara en el mismo lugar. ¿A quién se le ocurre a estas horas batir algo?, grité desde el salón. Pero me llamó la atención que nadie me contestó, así que volví a gritar. ¿A quién se le ocurre a estas horas batir algo? Nadie contestó de nuevo, así que bajé el volumen de la televisión y fui hasta la cocina. Y no había nadie, solo la batidora, y los botones se movían por sí solos.
Me llené de terror al ver que la batidora estaba desconectada. Intenté convencerme a mí mismo que no debía tener miedo, pero no me sirvió de mucho cuando un gran grito me hizo temblar del miedo. Volteé mi cuerpo muy lentamente y pude ver que en el salón alguien me observaba muy detenidamente. A pesar de la luz tan pobre que había, pude percibir muy bien que se trataba de una mujer. Con pasos lentos y muy asustado, me fui acercando mientras ella caminaba hacia la escalera, pero sin quitarme la vista de encima. «No te acuestes muy tarde», me dijo la mujer, que al escuchar su voz me alivió por completo. «Por Dios, mamá, qué susto me has dado». Me acerqué a ella y efectivamente era mi madre. La acompañé a su habitación y ¿cuál fue mi sorpresa? Mi madre estaba completamente dormida al lado de mi padre. Me quedé petrificado mientras el ente, o lo que fuera esa cosa, se desvanecía en el aire, envuelto en un gran humo negro, acompañado de una risa diabólica que me atormentaba. Al parecer solo yo la veía y escuchaba. Estaba muy seguro que no era el vino. Y fue cuando recordé que de niño, mi mayor terror era que en las noches se me aparecía una mujer, igual que mi madre. Me senté por algunos minutos en la escalera mientras procesaba todo aquello, y el terror desaparecía. No quería llamar a nadie, ya eran más de la 1 de la madrugada. Sin embargo, la puerta de la habitación donde dormía mi esposa se abrió muy lentamente, y luego se cerró de golpe. El golpe fue tan fuerte que despertó a mi mamá y a mi papá. La puerta no se podía abrir. Mientras tanto, mi esposa gritaba desesperadamente, como si la estuvieran matando. Nos llenamos completamente de terror porque los gritos se escuchaban horrible. Gritos distorsionados, como de un ser diabólico. Mi padre fue por unas llaves y al abrir la recámara, había un frío que calaba hasta los huesos. Y lo que vimos nos horrorizó por completo, dejándonos petrificados. Vimos a mi esposa parada en sus 4 extremidades, de una forma antinatural. Gritaba y hablaba en un dialecto con voz cavernosa. Su rostro se había deformado, los ojos en blanco y estaba bañada en sangre. En el piso, en las paredes y hasta en el techo había mucha sangre. Mi madre enseguida llamó a un sacerdote pidiéndole que fuera lo más rápido posible hasta la casa. Cuando llegó el padre con su ayudante, se prepararon rápido para liberarla. El padre comenzó a realizar un acto de liberación, mientras mi esposa comenzó a insultarlo, a la vez que realizaba movimientos antinaturales. Trepaba las paredes y el techo con gran facilidad. Al llegar a un punto del ritual, cayó al piso. Esta escena fue lo más aterrador que había presenciado en la vida. Gritaba y se arrastraba como si de una serpiente se tratara. Levitaba y un montón de cosas más. El sacerdote terminó y mi esposa cayó nuevamente desmayada en el piso. Luego de algunos minutos se despertó entre llantos incontrolables. Pero después de eso, todo volvió a la normalidad. Cuenta mi madre que ese ser diabólico la ha perseguido durante muchos años, que tomaba la forma de ella para hacerse presente. Cuando mi madre estudiaba la secundaria, ella y unas amigas que ya murieron hace algunos años jugaron a la Ouija, a las 12 de la noche en un viejo cementerio. Por tal razón, desde pequeño pude ver ese ser diabólico que siguió atormentando a mi familia hasta ese día. Cuenta mi madre que ella aún vive porque conserva el tablero. Mientras otros quieren destruirlo, ella lo conserva, porque aquel que conserva la tabla vive mientras la esté guardando. Pero eso sí, aquel ser demoníaco seguirá atormentándonos por muchos años. El terror aún nos persigue, aunque hace años no vemos a ese ser maligno. Sin embargo, cuando ya estoy durmiendo en mi habitación, siento que a partir de las 12 de la noche soy observado, sin importar el lugar en el que me encuentre. El muerto del río. En la ciudad de Misantla, Veracruz, vivía una muchacha de 20 años llamada Susana, la cual disfrutaba de salir con sus amigos a los ríos y a las playas. Una noche sus amigos le invitaron a tomar a orillas del río Nóvara, a lo que ella aceptó. Pasaron a un Oxxo a comprar cervezas y tomaron la carretera rumbo al río.
Llegaron y empezaron a beber y bromear de sus vidas cotidianas. Pasó el tiempo y uno de sus amigos dijo estar aburrido, por lo que retó a todos los presentes a invocar algún espíritu que estuviera en el río. Cabe mencionar que el río de Novara es famoso por apariciones fantasmales, rituales que hacen los brujos ahí, y también porque es uno de los lugares preferidos de los delincuentes para dejar cadáveres de sus desafortunadas víctimas. Casi todos aceptaron, algunos con un poco de miedo, pero envalentonados por los tragos que habían tomado, terminaron por involucrarse. Entonces comenzaron con la invocación. Decidieron que, aprovechando el río, y como narran las leyendas, sería buena idea invocar al famoso espectro de la Llorona. Formaron un círculo, alumbrándose con las luces de los celulares. Uno de ellos lanzaba reclamos hacia el río, invocando a dicho espectro. Al cabo de unos minutos, tratando de invocarla, se escucharon unos lamentos a lo lejos, tan fuertes y tan claros, que hasta la borrachera se les quitó. Muchos saltaron del susto y uno de ellos gritó: «¡Vámonos todos de aquí! ¡Súbanse a la camioneta!». Y así lo hicieron. Todos se subieron rápidamente a las camionetas. La última en subirse fue Susana, quien sintió un escalofrío recorrer su espalda antes de poder treparse a la batea. No comentó nada a sus amigos, solo quería irse de ahí. Llegaron pronto a la ciudad, se despidieron de forma apresurada y cada quien tomó rumbo a su casa. Pasaron los días y a Susana le pasaban cosas extrañas. No se sentía con ganas de hacer nada, de ir a la escuela, de comer, beber, e incluso ni de salir con sus amigos. Esto empeoró, ya que todo el día no se paraba de su cama porque, según ella, sentía un gran dolor en la espalda, como si cargara un gran bulto invisible. No soportaba estar de pie. Su madre buscó ayuda médica, pero a donde quiera que la llevaba, solo le recomendaban tomar vitaminas y que tratara de comer un poco, pero Susana había perdido apetito alguno. Su madre, desesperada al ver que ningún médico había sido de ayuda, decidió llevarla con una viejecita curandera que vivía en una choza cerca de otro río, en Martínez de la Torre, ciudad vecina de Misantla, ya que le habían dicho que esa viejecita era muy buena y que contaba con grandes dones de sanación. Como pudo, llevó a su hija, y preguntando por todos lados pudo dar con la choza donde vivía la señora. Llamó a la puerta, y tan pronto la curandera le abrió, le dijo que pasara y le explicara qué tenía la muchacha. La señora entonces le dijo todo lo que su hija padecía. La curandera no dejaba de ver a Susana, quien mostraba la cabeza agachada, producto del cansancio de aquel viaje. Cuando la señora terminó de decirle a la curandera todo lo que le pasaba a su hija, ésta se dirigió a la joven y le dijo: «¿Por qué no le has dicho a tu mamá dónde estuviste?». La joven levantó la mirada y comenzó a llorar, diciendo que ella no había hecho nada malo. Entonces, asustada, comenzó a relatar a su madre lo que había hecho esa última noche de fiesta y lo que habían presenciado ella y sus amigos. La curandera le pidió a su madre que la ayudara a pararse. Se puso delante de la joven y comenzó a rezar en un idioma antiguo, mezclado con frases en español, con las que pedía a la Virgen y a Dios que le dieran fuerza para poder sanar a la joven. Comenzó a moverse de forma extraña, y la voz se le hacía más ronca. Cerró los ojos y puso sus manos en los hombros de Susana. Entonces preguntó: «¿Por qué dañas a esta joven? ¿Y cómo es que pudiste entrar en ella?». Ella misma se contestaba, pero con una voz muy ronca, como si un hombre estuviera dentro de ella: «Mi nombre es David, y yo no quiero hacerle daño. La noche que estuvo en el río con sus amigos, despertaron a varios espíritus que se encontraban en él. Yo solo escuché cuando uno de ellos gritó: «¡Vámonos todos!», y lo tomé como una invitación, por lo que me adherí a la persona más cercana, que era ella». Susana y su madre se miraban entre ellas, escuchando con atención todo lo que salía de la boca de aquella viejecita. «¿Cómo llegó tu alma a vagar en ese río? ¿Y qué quieres a cambio de dejar el cuerpo de la muchacha?». «Cuando yo estaba vivo, tenía una novia a la cual iba a visitar en mi camioneta. Para poder llegar a su casa, tenía que tomar el camino del río, pero unos maleantes me asaltaron y al intentar resistirme, ellos me mataron y
arrojaron mi cuerpo al río, muy cerca de donde ella y sus amigos estaban invocando espíritus. Lo único que quiero es descansar. Yo fui una buena persona, pero por alguna razón no puedo irme de este mundo. Por lo que para dejar este cuerpo, pido que se haga una misa en mi nombre y se coloque una ofrenda de una veladora y recen un rosario por mi alma para poder descansar en paz. Dicho esto, la curandera se dirigió a las dos mujeres y aún en trance les dijo que si estaban de acuerdo con hacer esa ofrenda, a lo que ellas aceptaron. La curandera dio por finalizada la sesión y en unos minutos volvió a su estado normal. Su voz se normalizó y realizó un último rezo por la joven. Susana se sentía más liviana, sin ese peso enorme en su espalda y con un apetito increíble. La curandera les recordó que debían de cumplir con lo prometido, ya que el espíritu de David aún seguía dentro de ella, y la única forma de liberarse por completo de él era cumpliendo lo que había pedido. Así lo hicieron ellas, y al cabo de unos días terminó ese macabro suceso que sin duda marcó sus vidas. La bruja de ojos blancos. Soy consciente de que existen cosas que se escapan a nuestra realidad. Muchas personas aseguran ser testigos de ello. Yo soy una de ellas, y lo que les compartiré a continuación es mi testimonio. Mi nombre es Carlos. Actualmente tengo 35 años, y esto me sucedió cuando tenía 23. El barrio en donde vivo queda a unas pocas cuadras de distancia del cementerio local, y a pesar de eso, jamás sentí miedo. Incluso teniendo conocimiento de experiencias vividas por personas que viven cerca también. Ya había escuchado hablar de que la madrugada era el horario elegido por las ánimas para manifestarse. Y ni hablar de las historias de brujas y duendes, que son ya comunes en mi ciudad. Sin embargo, yo era indiferente a todo eso, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Era una madrugada de día sábado, justamente 1 de noviembre. Esa noche habíamos decidido salir a bailar con unos amigos, pues era el cumpleaños de uno de ellos y, después del asado, nos fuimos para el boliche. La noche pasó rápido. Tomamos algunas cervezas y bailamos hasta cansarnos. Recuerdo que mientras estábamos ahí, se nos acercó un vecino mío. Me saludó y me comentó sobre un acontecimiento que acababa de pasar minutos antes en mi barrio. Un conocido nuestro había sido espantado por una supuesta aparición y se encontraba en el hospital, ya que sufría de convulsiones y, al parecer, el susto le había provocado un ataque. Me pareció raro, pues justamente a ese muchacho yo lo había visto minutos antes de venir para el boliche. Pero al saber que se encontraba en el hospital me tranquilizó un poco, pues estaba en buenas manos y de seguro se recuperaría pronto. A eso de las 3 de la madrugada le dije a mis amigos que ya me iría a mi casa. Ellos decidieron hacer lo mismo y, como vivimos cerca, nos salimos todos para dirigirnos cada uno a su hogar. Durante el camino íbamos hablando de lo que ocurrió con el muchacho de mi barrio. Algunos lo tomaron como broma y otros sintieron un poco de temor, pues al vivir cerca del cementerio, era inevitable pensar que era muy posible que alguien se haya espantado. A unas cuadras antes de llegar a mi casa me despedí de mis amigos y seguí mi camino. Después de una cuadra, sentí que alguien me llamó por mi nombre. Me di la vuelta y no había nadie, excepto por una mujer que venía caminando detrás de mí, como a unos 50 metros de distancia. Parecía una anciana. Su caminar era torpe y lerdo, y encorvada se sostenía con un bastón. Pensé que era alguien conocido. Sin embargo, decidí no darle importancia, pues lo único que quería era llegar a casa. Caminé unos metros más y comencé a sentir muy de cerca los pasos de alguien. Volví a escuchar que me llamaron por mi nombre. Me di la vuelta y vi que era aquella misma anciana, pero esta vez estaba solo unos metros detrás de mí. Sinceramente, en ese momento sentí un poco de miedo, pues no era posible que ella se hubiera acercado tan rápido. Incluso al verla bien, no la pude reconocer. Estaba seguro que no la conocía. Seguí caminando y al oír mi nombre por tercera vez, supe que ya estaba justo detrás de mí.
No lo dudé ni un instante y empecé a correr hasta llegar a mi casa. Entré directo a mi habitación y me senté en la cama. Me reía de mí mismo por lo que acababa de pasar. Pensé que quizás habría sido alguien conocido que se disfrazó y me quiso hacer una broma. Tomé valor y me asomé por la ventana, pero no había nadie. Comencé a cambiarme de ropa para ya por fin descansar. Apagué la luz y me acosté. Luego de unos minutos, comencé a percibir un olor nauseabundo, como si un animal muerto estuviera cerca. Recordé entonces que había dejado la ventana abierta, y si no me levantaba a cerrarla, ese olor seguiría entrando a mi habitación. Me destapé, y cuando me disponía a levantarme, miré hacia la ventana y la pude ver. Era esa misma anciana que me estaba siguiendo minutos antes. Estaba colgada sobre las rejas de mi ventana, observándome con una sonrisa macabra, y mientras metía una mano entre las rejas, me señaló y volvió a pronunciar mi nombre. No sé cómo describir lo que viví en esos momentos. Su rostro arrugado estaba cubierto de mugre. Sus ojos eran totalmente blancos y su pelo era tan escaso que parecía ser calva. Era tanta la impresión que me provocó que sentía como la sangre se me congelaba. Sus manos y dedos eran largos y sus uñas negras parecían las garras de un animal. Era ella la que despedía ese olor tan asqueroso que hasta el día de hoy me causa náuseas al recordarlo. El grito de espanto que di fue tan fuerte que desperté a toda mi familia. Mis padres llegaron corriendo a mi habitación, encendieron la luz y, abrazándome, me preguntaron qué me sucedía. No podía hablar, tan solo temblaba del miedo y no paraba de balbucear. Simplemente le señalé hacia la ventana, pero ya no había nadie ahí. Recuerdo que me llevaron al hospital porque no podían lograr que yo reaccionara. Al otro día, cuando desperté en mi casa, recién pude hablar, y ya más tranquilo le conté a mi familia lo que había visto la noche anterior. Estuve visitando a un curandero durante un mes para que me curara del susto. Jamás supe quién fue esa anciana que se me apareció. Sin embargo, durante algunos meses, varias personas de mi barrio aseguraban haber visto a aquella misma mujer, a la que llamaban la bruja de los ojos blancos. Una tarde llegó a mi casa aquel muchacho al que habían espantado, esa misma noche que a mí, y después de contarme su experiencia, supe que esa misma anciana fue la culpable de que él también sufriera el espanto más grande de su vida. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.